Oremos. Padre Santo y bueno, delante de ti estamos, esperando en tu palabra, esperando en tus promesas, sabiendo que la bendición viene de ti, sabiendo que la palabra sin tu espíritu es muerta. Reconocemos que lo que recibamos en esta mañana de tu palabra debe de ser sazonada con la sal de tu Santo Espíritu para que nuestros corazones y nuestras vidas sean fortalecidas en ti y que no salgamos de aquí de la misma manera que llegamos, sino llenos de fuerzas y de deseos de continuar la marcha hasta el final de la carrera, pues ya viene pronto, Señor, a buscar a tu iglesia y los que están preparados serán contigo. Gloria a Dios. Hay un versículo aquí en el Salmo 40 que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley está en medio de mis extrañas o de mi corazón, dice la otra versión. Salmo 48. Aleluya, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Yo he preguntado a ustedes cuántos hacen la voluntad del Señor. Aquí pues me dirían todo el mundo que sí, pero esa no es la pregunta que dice ahí. Ahí dice, hacer tu voluntad me ha agradado. Una cosa es hacer la voluntad del Señor y otra cosa es agradarse, sentirse gozoso de hacer la voluntad del Señor. Bendito Jesús. Jesús enseñó en el Padre Nuestro que oráramos de esta forma: se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que es de suma importancia que Jesús dijo que le pidamos al Señor que sea su voluntad hecha. Pero ¿qué pasa? Que la voluntad de Dios tropieza con nuestra voluntad. Y eso ha traído desacuerdos en nuestro crecimiento. Bendito Dios, y Dios sabe, aleluya, que Él puso esa voluntad en nosotros. Ese es el privilegio que nos dio de ser diferente a los animales. Una voluntad que el hombre podía escoger entre el bien y el mal. Y escoger obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Pero lo mejor es obedecer a Dios, porque esa es su voluntad. Entonces, cuando Dios trata con nosotros, como su iglesia, como sus hijos, Él se siente muy bien cuando hacemos su voluntad, porque ahí es que está la vida, ahí es que está el gozo, ahí es que está la seguridad de cuando estamos haciendo la voluntad del Señor. Ahora, Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2 nos habla de una diferencia. La voluntad de Dios, aleluya, agradable, buena, agradable, perfecta. Yo creo que cuando hacemos la voluntad de Dios, la debemos hacer la perfecta voluntad de Dios. Porque si dice la agradable y la buena y la perfecta, yo creo que lo que Él quiere es hacernos énfasis, que debemos hacer su perfecta voluntad. Porque es posible que en nuestras exigencias el Señor nos permita hacer lo que nosotros queremos, que es su voluntad, pero no es la perfecta voluntad del Señor. Eso lo podemos ver en ejemplos bíblicos. Amén. Que hay hombres que pasaron esas experiencias gloriosas o tristes en algunos casos. Y el salmista David en el Salmo 40 dice: el hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Porque David había pasado ciertas experiencias con el Señor y había aprendido a esperar en el Señor, en la voluntad del Señor, ¿ves?
Entonces, él vio los resultados de esperar pacientemente la voluntad del Señor. Cuando fue elegido, ungido como rey, un muchachito ungido como rey, pero usted sabemos que por la palabra dice que no fue inmediatamente subió al trono, sino que pasó una gran persecución de Saúl, rey, lo buscaba para matarlo. Y en 2 ocasiones tuvo la oportunidad de hacerse dueño del reino. Esperó en la voluntad del Señor, porque sabía que esperando en la perfecta voluntad del Señor iba a tener éxito, y tuvo éxito, amén, porque supo esperar en la perfecta voluntad del Señor. Yo sé que ustedes, los humanos, somos así. De aquí a 2 o 3 días, esto que yo estoy diciendo hoy se olvidó. ¿De qué película del mal viene? ¿Está claro? ¿Qué se dijo el domingo pasado? ¿Están mirando cómo somos? El domingo pasado hablamos de Judas, ¿se acuerdan? Y tú sabes el trabajo que me dio a mí para recordar. El miércoles pasado, hermano, habló de la paciencia. Pero se nos olvida, pero gracias a Dios que tenemos el fruto ese, aleluya, que podemos después repasar, ¿verdad? La hermana Nisi predicó el mensaje, no me acuerdo, entonces lo lee atrás, gloria a Dios, y se sigue. Eso es bueno, ¿sabes? Esa cosa yo creo que funciona. Y no solamente nos alcanza a nosotros aquí, el grupito, pero que puede llegar a otro sitio, no sabemos lo que Dios quiere hacer. Pero si este mensaje de la voluntad del Señor se quedara por lo menos un mes en tu corazón, iba a cambiar tu vida, porque es de suma importancia que hagamos la voluntad del Señor. David supo lo que fue esperar en el Señor, porque eso cuando hacemos la voluntad del Señor y queremos hacer la voluntad del Señor, lo más que nos desespera es que no vemos los resultados enseguida, y eso pues nos hace nosotros actuar antes del tiempo, y el Señor respeta eso, y eso se llama su voluntad permisiva. Lo que pasó con Balaam, leímos el domingo pasado, que Balaam recibió el mensaje. Barak te dice que maldigas el pueblo que está ahí, porque es un pueblo grande, llama el pueblo de Dios, y es como innumerable. Entonces, estamos preocupados. Balaam dice que si tú lo maldices, pues ahí quedan. Pero Balaam es el profeta de Dios. Era reconocido como el profeta de Dios. Ahora, Balaam le dice, pues quédense esta noche, yo voy a orar a mi Señor. Y oró al Señor, y el Señor le dijo, no vayas a maldecir al pueblo. Hasta ahí usted está claro. Le dijeron, regresaron desde Balaam, los siervos, le dijeron, mira, los regalos que tú enviaste y todas esas cosas lindas que tú enviaste a Balaam, él dijo que Dios no le permitía maldecir al pueblo. Balaam dijo, vamos a darle más chavo. ¿Conoce a alguien así? Vamos a aumentarle los regalos. Ya Dios le dice a Balaam, no vaya. Esa es la perfecta voluntad del Señor. No vaya. Entonces regresan y dice, Balaam, aquí llegaron más regalos. Pues eso hay que orar. Ahora yo voy a orar otra vez. Ya el Señor te dijo que no fuera. Entonces el Señor dice, pues vete a hacer tu voluntad. Yo te permito hacer tu voluntad. Te doy una voluntad permisiva de parte de Dios. Pero qué duro le salió a Balaam aquella decisión. Porque cuando tú y yo hacemos, o el Señor nos permite hacer nuestra voluntad, aunque parezca buena, va a tener malos resultados. Porque no es la voluntad perfecta de Dios.
va a tener malos resultados. Cuando oréis así: Padre nuestro, que sea hecha tu santa voluntad. Eso lo oramos desde pequeño, estamos haciendo esa oración. Podemos también mencionar por encimita el pueblo de Israel, cuando Samuel ya estaba viejo, que había sido profeta y había sido juez del pueblo, y el pueblo no quería a los hijos de Samuel. Le dijeron a Samuel: danos un rey, queremos un rey. Pero que Dios era el que quería ser rey de su pueblo. Amén. Entonces Samuel, triste, Señor, oró al Señor: Señor, te abandonaron, te echaron, no te quieren como rey. Ellos piden un rey. Y la voluntad del Señor era Dios ser el rey. Pero él le dijo: bueno, pues escojan su rey. ¿Se acuerdan de eso? Voluntad permisiva. Dios no los abandonó, pero tuvieron grandes fracasos y grandes derrotas por no hacer la perfecta voluntad del Señor. Podemos seguir usando ejemplos. Ya ustedes saben la historia de los reyes que se levantaron, todos falsos, idólatras, la mayoría de ellos. Se levantó uno o 3 o 4 reyes buenos, los demás por 400 años reyes malos que conducían al pueblo a la idolatría. Gloria a Jesús. Idolatría. Gloria a Dios. Por encimita pasamos por el lado de Ezequías. Algunos conocen a Ezequías. Amén. Un rey que fue extremadamente bueno. Buen rey. Empezó a destruir los ídolos y los lugares altos y los lugares, las imágenes que había en el pueblo. Empezó a destruirla y Dios lo bendijo, porque la bendición se basaba en que habían frutos en la tierra y que los enemigos no atacaran. Ahí era que se balanceaba el éxito del pueblo. ¿Ven? Y en ese tiempo, pues Dios le dio paz al pueblo. Pero se enfermó al hermano Ezequías. Y Dios le dice a Isaías: vete y dile a Ezequías que prepare la casa porque se va a morir. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces Isaías le dice a Ezequías: el Señor dice que prepare, que te vas a morir. Él se puso triste. La voluntad de Dios era que Ezequías se iba a morir. Y oró al Señor y se puso triste. Cuando Isaías sale por el patio, el Señor lo llama, le dice: mira, Isaías, dile a Ezequías que tiene 15 años más de vida. Voluntad permisiva. 15 años más de vida. Pero ¿qué pasó? Que en esos 15 años tuvo un hijo que vino a ser rey después de Ezequías, y fue el rey peor de la historia del pueblo de Israel. Era Manasés. Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar. Así que si tenía 12 años, nació después de la sentencia de partir. Pero como él se puso y no aceptó la voluntad del Padre, la perfecta voluntad del Padre, yo no sé cuánto aquí el Señor dice: te vas a morir esta noche. ¿Y usted qué te va a hacer? Usted haría lo de Ezequiel, ¿verdad? Ay, Señor, yo que tengo una nietecita pequeña. Ay, Señor, yo que quiero ver mis hijos, mis nietos grandes. Es humano, pero la voluntad del Señor era que se iba y que tenía que irse. Nació ese muchacho en esos 15 años, porque dice la Escritura que Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar. 12 años. Hizo perversidades. Ese hombre llegó hasta sacrificar sus propios hijos a los ídolos. Y reinó 53 años. ¿Por qué? Que Dios permitió añadirle 15 años más. Dios quiere que hagamos su voluntad. Amén.
Tenemos ciertos ejemplos más. Podemos pasar por el lado de Jonás. Ahí se ve. Jonás, vete, predícale a la ciudad de Nínive, una ciudad grande. Amén. Y Jonás, no, esa voluntad del Señor. Hizo su propia voluntad. El Señor no lo mató, porque el Señor respeta nuestra voluntad, porque Él la puso en nosotros. Y Jonás cogió para Tarsis, pero qué duro le fue ese viaje. Todos saben la historia, se lo tragó un gran pez. Y después salió de allí mojado y apestoso enredado. Dice que el pelo se le enredó en algas del mar. Salió de allí, parecía un monstruo. Pan debajo, yo voy a predicar al niño. Si Dios quiere. Mire, hermano, y aunque Dios le permitió hacer la voluntad de Jonás, pasó tremenda experiencia. En esta mañana yo quiero que tú y yo aprendamos a hacer la voluntad del Señor, porque es posible que nos permita lo que está en tu corazón. Algunos hermanos quieren para irse allá y hacer esto allá y viajar allá, y uno dice, humanamente eso es correcto, eso es aceptable humanamente, pero el Señor dice en su palabra, en Santiago, no digas mañana voy a tal sitio, sino dices primero, si Dios quiere. ¿Se acuerdan de esa escritura? Si es la voluntad tuya, Señor. Yo fui a uno de los países de Sudamérica y noté algo raro en aquella gente, cristianos y no cristianos. Cuando decían algo, decían Dios primero. Terminaban con Dios primero. Y a mí me llamó eso la atención, porque algunos no eran cristianos. Dios primero. Y así debe ser en nuestra vida cristiana. Dios primero, bendito Dios. A veces el Señor nos somete a ciertas dificultades, pero tenemos que esperar la voluntad del Señor, porque no podemos adelantarnos a la voluntad del Señor, porque nadie puede añadir a esa escritura un codo, por más que se afane. Tenemos que someternos a su santa voluntad, porque el que quiere arrancar de nosotros algo, y no puede hacerlo porque nosotros tropieza con nuestra voluntad los planes de Dios. Él quiere que lo obedezcamos su palabra para santificarnos. Para santificarnos. Él quiere que cumplamos su palabra y le aceptemos su forma de trabajar con nosotros para santificarnos. Él hizo los cielos y la tierra, dice la Escritura, y hizo los planetas. Y todos ellos le obedecen. Pero no pueden ser santificados ninguno de ellos. Porque para ser santificado, él tiene que someterlo a la prueba. Y la prueba es que somos santificados. La prueba del Señor. ¿Le obedecemos? Sí, qué bueno, pues deja pasarle una prueba. Entonces ahí grita. Pero la prueba es para que... Él tiene un propósito en cada una de nuestras aflicciones, porque Jesús dijo que a través de muchas aflicciones entraríamos al reino de los cielos. ¿Y por qué no estableció otra forma de salvación? No nos prometiste descanso y paz. Sí, pero es en medio de la tormenta que yo quiero que tú experimentes mi paz. Eso produce en nosotros santificación. En otra palabra, Dios tiene un plan en nosotros. Porque aunque los astros y los planetas obedecen a Dios, no pueden ser santificados. Tú y yo obedecemos a Dios, pero Él quiere santificarnos. Quiere darnos la oportunidad de que nosotros le obedezcamos o no obedezcamos. Esa es nuestra prerrogativa. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y a veces nos permite ciertas cosas. Aleluya, para glorificar su nombre. La hermana predicaba el viernes acerca de que tenemos que dar algo, que tenemos que darle algo al Señor. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué debemos sacrificar? ¿Ah? ¿Qué debemos sacrificar para Yes. Cristo? Entonces,
Si Dios tiene un plan en nuestras dificultades, en nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestra angustia, amén, es para santificarnos, pero tenemos, no desperdicie lo que Dios te ha dado para santificarte, no lo desperdicies. Usted desperdicia una cosa cuando usted la tiene y no le da valor, pues la desperdicia. Pero en la prueba Dios quiere que tú le des valor para Él cumplir su voluntad en nosotros, su perfecta voluntad. No es lo que a nosotros nos gusta, casi nunca es lo que a nosotros nos gusta, porque es la voluntad de Él. Aleluya. Para usted entrar a la voluntad del Señor, tiene que rendir su voluntad. ¿Y quién se atreve a rendir su voluntad? Hay gente que le llaman voluntariosos. ¿Lo conoce alguno así? ¿Usted conoce a gente voluntariosa? Que lo que dice, esto es amarillo. No, hermano, es verde. No, es amarillo. Esa es una persona y no cambia, no cede. Son gente voluntariosa, inflexible. Dios quiere tratar con nosotros en esa área, pero tenemos que morir a nosotros mismos. Qué lindo Dios. ¿Sabe por qué Jesús fue bautizado en las aguas? Jesús, mucha gente dice, no, pero Jesús no tenía pecado, ¿cierto? Pero tenía una voluntad. Jesús tenía su propia voluntad. Y él tenía que ser bautizado por Juan. Porque el bautismo significa muerte. Y aunque Juan no quería bautizarlo, tenía que morir. Y se levanta de allí. El Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. 40 días y 40 noches. Cuando tiene hambre, Satanás le dice, aquí hay piedras. Si eres el Hijo de Dios, haz tu voluntad. Ese es el peligro, hermano. Pero él no podía hacer su voluntad porque él había muerto. Y cuando salió de esas tentaciones que todos saben, Satanás lo que estaba tratando era que él dijera, pues sí, yo soy. Entonces ahí fallaba, porque Jesús dijo en varias ocasiones, yo no hago nada, ni digo nada, sino mi Padre. Ya yo morí. No fue bautizado usted en alguna ocasión. Metieron un pecador al seco y lo sacaron mojado. No cambió nada. No murió. A veces dejan una mano por fuera, entonces después vienen a pegarles a las esposas. Ay, yo fui bautizado, por esta mano yo se la pego a cualquiera. Dios quiere hombres y mujeres humildes y que no desperdicie por la prueba que estás pasando, porque tiene un propósito en el corazón de Dios. No hay otro medio. A todos sus seguidores les dije ustedes tienen que, por muchas pruebas y tribulaciones, van a entrar muchas pruebas, porque yo los quiero santificar. ¿A través de qué? A través de las pruebas y las tribulaciones. No las desperdicies. Acéptalas dándole gracias a Dios. Porque esa es la voluntad del Señor. La perfecta voluntad del Señor. Estamos pasando dificultades, amenazas de peligro, de muerte. Dándole gracias a Dios en todo tiempo. Pablo dice, la voluntad del Señor es vuestra santificación. Vuestra justificación es la voluntad del Señor. Él quiere que su iglesia esté santa, porque nos va a cambiar la corona virus por la corona de vida, un día de esto pronto. Aleluya. Así que amárrese los pantalones en su sitio. O las sayas.
y enfréntese a la situación. Como le dijo, hombre, Dios, ¿cómo que le dijo? A Job. Job, párate en tu sitio, afírmate que yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar, si puedes. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el cielo y la tierra? Esto está afuera. Nuestros jóvenes en la iglesia que nos criábamos, porque ahora no hay jóvenes en la iglesia. Allí hay una jovencita. A veces vienen dos jovencitos. Y de aquí a 2 o 3 años, ¿qué va a pasar? No hay niños. ¿Quién tiene la culpa de eso? No el gobierno, no va a echar la culpa al gobierno. Los padres y los abuelos perdieron despreciaron la oportunidad de criar hijos que temieran a Dios. ¿Cuántos niños hemos presentado aquí? ¿Dónde están? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los maestros? Los padres. Pues esas cosas tienen sus consecuencias y usted lo va a saber, tarde o temprano. Tú vas a saber personalmente si estás en el centro de la voluntad del Señor, la perfecta voluntad del Señor o no. Cuando los pastores nos aconsejaban, estos jóvenes, hagan una elección sabia, como dice la Escritura, no hagáis yugo desigual. ¿Y quién le decía a una jovencita a que le gustaba el pelo del nene y la moña? Antes usábamos una moña aquí, ¿se acuerdan? Decirle que ese no era el novio de ella, que ese no era el de ella, que el Señor le dijera que ese no era el de ella. Entonces, el Señor ya dijo que su voluntad era hacer yugo igual en la fe. Hicieron yugo desigual, Dios lo permitió, su voluntad permitiva, y después vemos los resultados: divorcios, más divorcios, niños sin padre, niños abandonados, niños hijastros, donde los padrastros abusan de las niñas y de los niños, porque hicimos una decisión a nuestra voluntad, no la voluntad perfecta de Dios. Cuando es la voluntad perfecta de Dios, el hombre y la mujer, la niña que honra y reverencia su virginidad, que ya eso pasó a la historia. Entonces, Dios hace esa unión. Esa jibarita de allá, de lo profundo de Manatí, abajo, Dios la trae a Nueva York. Y otro jibarito de allá cerca del Yunque, que allí todavía hay indios. Está la hermana de esa mujer, de esa niña, en un sitio trabajando, y mi hermana, eran amigas. Pues yo tengo una hermanita que es cristiana, la trae para Rochester. Y la hermana mía dice, pues mi hermano es cristiano. Para hacerte la historia corta, de eso van 58 años. Esperamos en la perfecta voluntad de Dios. No fui el mejor esposo, pero era la voluntad del Señor. Está mirando, cuando tú estás en la voluntad del Señor, el Señor trabaja a nuestro favor. Amén. Claro, muy importante. ¿Y qué más, hermano, te diría? El Señor dice, yo no hice nada, no hago nada, si no es que el Padre me diga que lo haga. Y tenía la oportunidad de hacerlo, de hacer sanidades, de hacer muchas cosas, pero él no hacía nada. Dicen que en una ocasión había muchos enfermos en un lugar que se llamaba Bethesda, un estanque. Y él fue allí y sanó a un enfermo. Le podían preguntar, hermano, el Señor, ¿por qué no sanaste más? Mi Padre me dijo que sanara a ese enfermo. Yo no hago nada que mi Padre no me diga.
que haga. Y nosotros, hermanos, debemos aprender algo del Señor. Aleluya. Usted sabe que los hermanos de Jesús no creían en Él. Eso sí está difícil, ¿verdad? Que el Hijo de Dios se críe en tu casa y llegue el momento donde es sellado con el Espíritu Santo, respaldado con las promesas y la bendición y el poder de Dios, y que los hermanos tuyos no crean en ti. Pero después se convirtieron, porque después que Jesús resucitó, las cosas cambiaron. Dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dios quiere, amén, que hagamos su santa voluntad. Él tiene un propósito con nosotros. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, le estamos diciendo a Dios, yo puedo. Entonces, la tentación original del huerto del Edén fue precisamente esa, que Satanás le dice a nuestros primeros padres, ustedes son como dioses, ustedes están limitados a obedecer a Dios, pero ustedes no tienen que estar limitados, ustedes pueden hacer sus propias decisiones. Entonces, cuando ellos fueron engañados y cayeron en esa trampa del demonio, pues entonces heredaron ese espíritu de esa superioridad. Cuando la hermana nos decía el viernes, ayer, que debemos considerar a cada uno de ustedes más importante que yo. Y tú sabes lo difícil que es eso para algunos hermanos, que el hermanito sea más importante que yo. ¿Está claro? Examínese usted mismo. No, aquí yo soy el que doy gasolina. Eso trae mucho conflicto. ¿Y quién es el hombre de esta casa? Si tú no sabes, yo tampoco te voy a decir. Porque queremos, aleluya, gracias a Dios que aquí los matrimonios son santos todos. Pero pasamos por esas experiencias simplemente porque queríamos hacer nuestra voluntad, queríamos ser reconocidos, queríamos ser vistos, queríamos ser puestos en alto. Y a Dios no le gusta que pongan a nadie en alto. Solamente Él quiere ser puesto en alto. Bendecido Dios. Para terminar te voy a hacer una historia de un hombre que fue al cielo. Porque mucha gente ahora está yendo para el cielo. Déjense no estén escuchando a esa gente que van para el cielo, no les escuchen, son embustes. Que yo vi en el cielo, que yo estaba oyendo esta semana a alguien que tenía el testimonio de alguien que fue para el cielo. Y ayer el Señor me dijo que él odiaba a los homosexuales y de las lesbianas. ¿Usted cree que yo tengo que ir al cielo para que el Señor me diga eso? No, ese hombre fue al cielo y que el Satanás... Lo que pasa es que la gente quiere ser aplaudidos, quieren ser vistos, quieren ser oídos. Y dice, mira, ese fue para el cielo, porque ir a verlo, porque fue para el cielo. Arregle su vida con el Señor, que te va a ir para allá también. Este hombre fue al cielo y había un rótulo grande que decía, para entrar necesitan 1000 puntos. Y sabes que Pedro era el que tiene las llaves, ¿no? Pedro, ¿qué pasa? Yo te traje el resumen, pues tiene que necesitar 1000 puntos para entrar. Bueno, pues yo le serví al Señor toda mi vida. Tienes un punto. Y yo visitaba a los enfermos, 2 puntos. Yo iba al culto de oración a la iglesia, 3 puntos. Se buscaba. ¿Cuántos son? 1000. ¿Y cuántos tengo? 3. Ay, padre. Yo era un buen padre y buen esposo. 4 puntos. Yo daba ofrenda. 5 puntos.
¿Faltan cuántos? Un montón. Sí, son 1000. Pues mira, Pedro, yo te voy a decir una cosa. Yo voy a rendirme a la misericordia de Dios. Y voy a esperar que Cristo que su sangre me limpie de todo pecado. Ahí están los 1000 puntos. Ahí están los 1000 puntos. Es lo que yo quiero. Que tú sepas que por más que hagas aquí, no cuenta nada para entrar al cielo. Tienes que esperar que la misericordia de Dios, en esa sangre que nos limpia de todo pecado. Amén. Porque por más que haga, no cuenta delante de Dios. Solamente cuenta delante de Dios la sangre del Cordero. Padre, gracias por esa sangre. Gracias por esa misericordia. Gracias, Señor, muchas gracias. Que hasta aquí tú nos has ayudado. Nos da a entender, aleluya, que eres tú, solamente tú. Alabanzas al Cordero, que tienes la misericordia. Ese amor tan grande para aquellos que te aman y te siguen. Gracias por tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos, te bendecimos. Amén, amén, amén.